Bueno, imaginemos por un momento una unidad de cuidados intensivos en un hospital principal. Un escenario con monitores pitando frenéticamente, decisiones de vida o muerte que deben tomarse en fracciones de segundo. Un estrés brutal, sí. Profesionales que están, literalmente, al borde del colapso físico y mental continuo. Totalmente. Pues en medio de ese caos absoluto, resulta que la herramienta de supervivencia más avanzada que están utilizando muchos de estos cirujanos y enfermeras no es, yo qué sé, un fármaco experimental, tampoco es una máquina de millones de euros. No, claro, es algo mucho más sutil. Exacto. Es algo que ocurre completamente en silencio dentro de sus propias cabezas. Una tecnología interna que les permite básicamente no desmoronarse. Y lo más paradójico, lo más fascinante de esta tecnología interna es que no requiere baterías, ni pantallas, ni siquiera requiere moverse del sitio. Fíjate. Es fundamentalmente la capacidad de dominar dónde y cómo se posa nuestra propia atención. Por eso mismo, en este espacio dedicado al aprendizaje ágil, la misión de nuestra inmersión de hoy es sumergirnos en un análisis a fondo para desmitificar, de una vez por todas, esa palabra que parece estar en todas partes últimamente. El famoso mindfulness. El mindfulness, o la atención plena, eso es. Y para lograrlo, hoy tenemos sobre la mesa de trabajo una pila de documentos realmente fascinante. Una pasada de fuentes, sí. Contamos con artículos científicos sobre su eficacia clínica, guías prácticas exhaustivas del equipo de psicólogos Costa del Sol, también los manuales del especialista Juan Bezo sobre cómo superar los obstáculos de la práctica. Que esa es la parte dura, la de los obstáculos. Total. Además, tenemos introducciones muy reveladoras al concepto de Mindful Eating del Centro CEPEN y los detalles operativos del programa oficial MBSR que documenta Rubén Revillas. El valor inmenso de tener todas estas fuentes juntas es que nos permiten abordar la cuestión, digamos, abandonando el terreno místico por completo. Claro, bajándolo a la tierra. Exactamente. Tenemos sobre la mesa neurología pura, datos clínicos de hospitales, psicología del comportamiento y hasta nutrición, todo apuntando hacia un mismo fenómeno biológico y cognitivo. Bueno, vamos a organizar todas estas piezas. El objetivo de este análisis a fondo es entender qué es exactamente esta herramienta, por qué la ciencia médica y neurobiológica respalda de forma tan contundente sus beneficios. Que los datos son apabullantes, la verdad. Lo son. Y lo que es más importante para quienes nos escuchan, ¿cómo se puede aplicar en un martes cualquiera, entre el tráfico, los correos electrónicos, sin necesidad de irse a un retiro de silencio al Tíbet? Queremos respuestas tangibles. Pues para llegar a esa aplicación práctica diaria, el primer paso ineludible es limpiar el concepto. Hay que quitarle todos los malentendidos que lo han convertido casi en un cliché moderno, ¿verdad? Porque parece que el mindfulness es un invento de Silicon Valley. Totalmente. Y no es una invención de la era de Internet para vender aplicaciones de móvil. En su esencia original, que proviene del budismo de hace más de 2500 años, consiste simplemente en prestar atención plena al momento presente. Pero con matices, ¿no? Los textos marcan unas reglas. Sí, los textos subrayan 3 condiciones que son innegociables. Esta atención debe hacerse de forma intencionada, con curiosidad y, aquí viene lo difícil, sin emitir juicios. Ese último requisito. Lo de sin emitir juicios parece ir totalmente en contra de nuestra propia programación biológica. Claro, es que va en contra. Nuestra mente actúa como una máquina diseñada precisamente para catalogar todo de forma instantánea. Es decir, ¿esto es peligroso? ¿Esto es aburrido? ¿Esto me gusta? ¿Esto me ofende? Es un escáner constante. Pedirle al cerebro que observe sin juzgar suena a pedirle al corazón que deje de bombear sangre. Es antinatural. Es que la biología evolutiva nos programó para juzgar rápido porque de ello dependía la supervivencia frente a los depredadores en la sabana, desde luego. Si veías un león, no te ponías a observar el momento presente. Exacto, salías corriendo. Sin embargo, lo que hoy conocemos y aplicamos en el entorno clínico occidental tiene un punto de inflexión a mediados del siglo XX. Figuras clave como Jon Kabat-Zinn fueron quienes, tradujeron esta disciplina ancestral al lenguaje de la ciencia moderna. Kabat-Zinn es un pionero en esto. Absoluto. Y hay una cita suya en los documentos que encapsula perfectamente el objetivo. Dice textualmente, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas.
Qué buena. Es una imagen visual brillante, porque elimina esa falsa expectativa que tiene mucha gente de que meditar o practicar la atención plena sirve para apagar los problemas. Eso es un error de base. Claro, no se trata de construir un muro contra el océano del día a día, porque si construyes un muro, eso genera una frustración inmensa cuando la primera ola fuerte rompe ese muro y te empapa. Totalmente. Se trata de aprender a mantener el equilibrio sobre la tabla mientras el agua se mueve. Y leyendo los artículos de eficacia clínica que tenemos, lo que verdaderamente me explota la cabeza es que aprender a hacer ese surf mental tiene un correlato físico. Físico, tangible y medible. Eso es, medible en la estructura misma del cerebro humano. No es una metáfora. No, es poesía. La neurociencia ha aportado la evidencia empírica que transformó el mindfulness de una práctica espiritual a una intervención médica pura y dura. Los estudios con resonancia magnética funcional demuestran que la práctica regular altera la neuroplasticidad del cerebro. Cambia el cableado. Literalmente. Si nos adentramos en los mecanismos, vemos que reduce de forma drástica tanto el tamaño como la reactividad de la amígdala. Vale, hagamos una pequeña pausa aquí para ubicar el mapa anatómico para quienes nos escuchan. La amígdala es esa estructura primitiva en forma de almendra que funciona como el centro de mando, ¿verdad? Eso es. El centro del miedo, del estrés y de las alertas de emergencia en nuestro sistema nervioso. Funciona como el radar de amenazas constante de nuestra mente. Cuando la amígdala se hiperactiva, secuestra el resto de funciones cognitivas y nos inunda de cortisol. ¿La famosa hormona del estrés? Exacto. Lo que hace la práctica de la atención plena al obligar al cerebro a enfocarse en estímulos neutros, como puede ser simplemente la respiración, es dejar de enviar flujo sanguíneo a esas vías neuronales del pánico. ¡Qué fuerte! Y como neurociencia decimos que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas, al no alimentar esa vía del pánico repetidamente, la amígdala literalmente se encoge. Pierde masa muscular, por así decirlo. Tal cual. Y simultáneamente, el flujo sanguíneo se redirige fortaleciendo la corteza prefrontal. Que es el área ejecutiva, la encargada de la atención sostenida, la toma de decisiones racionales y la regulación del comportamiento impulsivo. Precisamente, se produce una auténtica transferencia de poder en el cerebro. Un golpe de estado neurológico. Sí, el mando pasa del centro del miedo impulsivo al centro de la razón ejecutiva. Este mecanismo físico es el que rompe los patrones de rumiación mental. Esos bucles. Esos bucles de pensamientos catastróficos recurrentes, que, como detallan los estudios clínicos, son el motor principal que agrava los síntomas de la ansiedad severa y de la depresión. Bueno, llevado a una imagen un poco más cotidiana, se podría decir que la amígdala de una persona moderna, sometida a estrés crónico constante, es como la alarma de un coche que ha perdido la calibración. Una buena analogía. Una alarma que empieza a sonar de forma ensordecedora, bloqueando el motor del coche, simplemente porque una hoja ha caído sobre el capó, o porque un camión ha pasado a 2 calles de distancia. Vivimos así, con la alarma saltando por un correo electrónico. Exacto. La atención plena actuaría entonces como ese mecánico especializado que no arranca el sistema de seguridad, porque, el miedo es necesario para sobrevivir si viene un peligro real. Claro, no queremos apagar la alarma del todo. Exacto. El mecánico no corta los cables. Lo que hace es entrar en la centralita y recalibrar los sensores. Ajusta el sistema para que la sirena solo salte cuando alguien realmente está intentando romper la ventana del coche con una palanca. El matiz de que no apaga la alarma, sino que la calibra, es absolutamente fundamental para entender toda la literatura médica sobre este tema. Y si entendemos que esto produce una alteración física y estructural en el sistema nervioso central, tiene todo el sentido dar el salto hacia los escenarios donde esa alteración se pone a prueba al límite. Donde las papas queman, como se suele decir. Exacto. El verdadero campo de pruebas no es una sala de estar iluminada con velas aromáticas y música de fondo. Es el caos de los hospitales que mencionábamos al inicio. Y ahí es donde entran en juego los datos sorprendentes del documento de Rubén Revillas sobre el programa MBSR. Hablamos de entornos de altísima presión sanitaria. El programa MBSR, o Reducción de Estrés basado en Mindfulness, por sus siglas en inglés, no es una moda reciente, ¿eh? Lleva 40 años puliéndose. 40 años ya, madre mía. 4 décadas. Y para dimensionar su impacto, actualmente se imparten más de 300 hospitales y clínicas médicas solo en Estados Unidos. El texto de Revillas explora un concepto crítico que llaman cuidándonos para cuidar. ¿Qué título tan revelador? Mucho.
En el entorno sanitario, especialmente entre el personal de urgencias o cuidados intensivos, el deber moral y la vocación continua de salvar vidas genera una factura invisible altísima. Una factura que se cobra en forma de deshumanización, del temido síndrome de estar quemado, el famoso burnout, y de algo que los textos definen como distrés empático. Este término me llamó mucho la atención. El distrés empático merece una explicación detallada, la verdad, porque es devastador para los sanitarios. No se trata simplemente de sentir pena por un paciente. Va mucho más allá de la empatía normal. Es un contagio emocional y neurológico profundo ante el dolor ajeno. El sistema nervioso del médico refleja el sufrimiento del paciente de forma tan intensa que acaba agotando sus propias reservas emocionales. Como si el dolor del otro fundiera sus propios plomos. Literal. Y esto los lleva inevitablemente a una apatía defensiva simplemente para poder sobrevivir a un turno de 12 horas. Pero claro, si el cerebro del profesional se inunda de cortisol y entra en pánico por ese contagio emocional, la calidad de sus decisiones médicas tiene que caer en picado. Ese es el problema central que ataca el programa MBSR en los hospitales. En un contexto de máxima presión, la intervención no busca enseñar a los cirujanos a relajarse y evadirse de la tragedia. ¿No les ponen incienso en el quirófano? Para nada. Les entrenan en una capacidad neurológica muy específica, la de parar y ver antes de actuar. Parar y ver. Al fortalecer esa corteza prefrontal de la que hablábamos, el médico consigue crear una cuña de tiempo, un espacio de apenas milisegundos entre el estímulo aterrador y su propia respuesta emocional. Y esos milisegundos lo son todo. Lo son todo. Cultivan la resiliencia neurológica necesaria para responder desde el conocimiento médico y la razón, en lugar de reaccionar de forma automática y desbordada por el pánico. Bueno, si analizamos fríamente este dato, surge una reflexión inevitable para cualquiera que esté escuchando. A ver. Si equipos médicos que se enfrentan a hemorragias, paradas cardíacas y decisiones literales de vida o muerte confían en el entrenamiento de la atención para mantener su cerebro operativo, Sí. la idea de que el mindfulness es un pasatiempo místico o un día de spa para la mente queda completamente pulverizada. Totalmente destrozada. Estamos ante una herramienta de gestión de crisis de primer nivel, aplicable a las exigencias de cualquier puesto de trabajo actual. La evidencia clínica destroza el estereotipo de la frivolidad, sin lugar a duda. Ahora bien, vamos a hacer de abogados del diablo por un momento. Venga. Aceptamos que es una intervención neurobiológica poderosa capaz de evitar el colapso en un quirófano. La pregunta obligada que sigue, para cualquier persona de a pie, es el cómo. ¿Cómo se aterriza esto en la rutina de personas cuyas agendas están fragmentadas en reuniones, atascos, desplazamientos y obligaciones familiares? Es el gran reto. Porque pedirle a alguien hoy en día que encuentre una hora diaria de silencio absoluto en su casa es casi una provocación. Es imposible. Es irreal. Y la guía elaborada por Psicólogos Costa del Sol hace un trabajo excepcional precisamente en este punto, en la demolición de las barreras de entrada. El obstáculo principal que aleja a casi todo el mundo de intentarlo es la falsa creencia de que meditar exige dejar la mente en blanco. Un mito terrible. Porque intentar vaciar la mente por la fuerza bruta es como intentar obligarse a no pensar en un elefante rosa fosforescente. Justo. El esfuerzo mismo de suprimir el pensamiento genera más estrés, te sube las pulsaciones y acabas siempre en abandono. Uno dice, yo no sirvo para esto, y lo deja. Claro, es que el mecanismo de la supresión de pensamientos siempre genera un efecto rebote. El objetivo de la atención plena nunca ha sido lograr un vacío neuronal. Eso es imposible, estando vivos. Se trata de cambiar la relación que tenemos con los pensamientos. A ver cómo es esto. Para ilustrarlo, la guía nos sugiere abandonar ese viejo cliché de ver los pensamientos como nubecitas en el cielo. Y vayamos a algo un poco más terrenal y urbano. Me gusta, bajémoslo al asfalto. Es como estar sentado en el arcén de un puente, observando el tráfico de una autopista desde arriba. Los coches que pasan por debajo son los pensamientos. Pasa un coche rojo, que representa una preocupación por un informe del trabajo. Luego pasa un camión, que es un recuerdo doloroso de hace años. Vale, yo estoy en el puente viendo los coches. La instrucción del mindfulness no es bajar y detener el tráfico. La instrucción es darse cuenta de que el coche rojo ha pasado, sin saltar del puente, meterse en el asiento del copiloto y dejar que ese coche te secuestre y te lleve a 50 kilómetros de distancia en la autopista de la ansiedad. ¡Qué gran imagen! Es decir, registrar que la preocupación existe, ver el coche rojo, pero negarse a alimentar la narrativa que la acompaña. No montarse en el coche. Exactamente.
Vale, la metáfora es clarísima, pero vamos a los números de los manuales prácticos, a los tiempos. En los documentos se plantea un reto inicial de 7 días basado en la mínima dosis viable, y se habla de que un solo minuto de respiración consciente al día ya genera cambios medibles. Un solo minuto. Ojo con este dato, porque cuesta creerlo. ¿Cómo va a contrarrestar un triste minuto de atención el daño fisiológico de 14 horas de estrés continuo, notificaciones de móvil y plazos apremiantes? Suena a magia motivacional barata más que a ciencia. La duda es completamente lógica, ¿eh? Desde una perspectiva cuantitativa parece que no salen las cuentas, pero el secreto reside en cómo funciona la bioquímica del estrés. Cuando pasamos 14 horas tensos, el cuerpo mantiene un goteo constante y continuo de cortisol. No hay tregua para el sistema nervioso simpático. Que es el acelerador del cuerpo, digamos. Exacto, el pie a fondo en el acelerador. Lo que hace un minuto de concentración pura en la entrada y salida del aire por la nariz es encender, aunque sea muy brevemente, el sistema parasimpático. El freno. Y el freno, eso es. Ese minuto, por breve que sea, interrumpe el bucle de retroalimentación biológica del pánico. Le envía una señal de seguridad física al cerebro. No te va a resolver las 14 horas de problemas laborales, obvio. Claro, los problemas siguen ahí. Pero resetea el contador bioquímico del estrés. Rompe el monopolio del estado de alerta, aunque solo sea durante 60 segundos, y eso ya da un respiro celular increíble. Es una bocanada de aire para el cerebro. Y aún más interesante que apartar un minuto al día es la propuesta que hacen de las microprácticas integradas. Las fuentes insisten muchísimo en que no hay que añadir nuevas tareas a la lista de quehaceres. Todos estamos hartos de tener más cosas que hacer. Claro, no queremos más obligaciones. Se trata de cambiar la calidad atencional de las acciones que ya ejecutamos de forma mecánica todos los días. Ese es el verdadero núcleo del mindfulness en lo cotidiano. Un ejemplo perfecto de intervención rápida que mencionan es la regla del 5-4-3-2-1. Ah, sí, esta me encanta. Está diseñada para anclarnos en el entorno cuando la ansiedad amenaza con desbordarnos. Exige buscar 5 cosas que se puedan ver en la habitación en ese instante, 4 texturas o temperaturas que se puedan tocar, 3 sonidos diferentes que se puedan aislar, 2 olores y finalmente un sabor. Te saca completamente de la cabeza para llevarte a los sentidos. El mecanismo subyacente de esto es que el cerebro humano tiene un ancho de banda de procesamiento muy limitado. Es como un ordenador viejo. Al obligarle a procesar toda esta información sensorial cruda y real del momento presente, le quitamos la capacidad de procesamiento a la rumiación ansiosa. Le robamos la rama a la ansiedad. Literalmente. La CPU de la mente se satura de presente. No puede procesar el miedo al futuro si está ocupada analizando la textura de la mesa y el sonido del reloj. Es un secuestro sensorial voluntario para desplazar a la ansiedad. Buenísimo. Y a esto se suma el fascinante concepto de mindful eating, o la alimentación consciente que introduce el Centro CPN en sus textos. Otra práctica potentísima para el día a día. Totalmente. Frente a la horrible costumbre de engullir el almuerzo frente al teclado del ordenador mientras se responden correos electrónicos, proponen anclar la atención en algo tan simple como la resistencia de la comida al masticar. En los matices de la textura. En el sabor real. O llevándolo a la primera hora de la mañana, que es cuando solemos ir con prisa, la ducha. La famosa ducha automática. Exacto. En lugar de usar esos 10 minutos de agua caliente para mantener una discusión imaginaria con un jefe o planificar toda la logística de la tarde, el ejercicio consiste en notar de verdad el contraste de temperatura del agua en la piel o el sonido de las gotas al golpear el suelo del baño. Y fíjate en cómo estas acciones modifican la arquitectura cognitiva a lo largo del día. Hay un dato curioso, y es que esta presencia sostenida reduce drásticamente la tendencia a procrastinar. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver la atención con la procrastinación? Pues mucho. La procrastinación rara vez es pereza pura, aunque lo parezca. Suele ser una respuesta de habitación ante la ansiedad que nos genera pensar en la totalidad de la montaña de obligaciones. Al anclarse estrictamente en la acción inmediata, en el «solo estoy fregando este plato», la carga mental del futuro se disipa y la resistencia a empezar disminuye muchísimo. Claro, no piensas en el proyecto de 100 páginas, solo en abrir el documento. Todas estas estrategias de integración me recuerdan a la táctica de camuflar verduras trituradas en la comida de los niños. Total, es la misma filosofía. Si sentarse inmóvil en una postura formal de meditación genera un rechazo enorme, que a mucha gente le pasa, se puede camuflar el entrenamiento de la atención mientras se friegan los platos o mientras se camina a la boca del metro. O en la interminable fila del supermercado. Exacto.
Se optimiza el tiempo vital al transformar un momento que tradicionalmente genera frustración o aburrimiento en un gimnasio para el cerebro. El camuflaje de la práctica es una puerta de entrada brillante, sin duda. Sin embargo, y aquí hay que ponerse serios, si observar el agua de la ducha o no perseguir a los coches en la autopista mental suena tan maravillosamente sencillo sobre el papel, emerge una paradoja bastante obvia. A ver cuál. ¿Por qué la abrumadora mayoría de las personas que intentan este camino lo abandonan a las pocas semanas? Los textos del especialista Juan Besos resultan tremendamente esclarecedores en este punto, porque no huyen de esta realidad incómoda. La práctica es estructuralmente difícil. Es fundamental analizar esos obstáculos que plantea Bezos, porque si se vende el concepto como algo indoloro y facilísimo, la frustración está garantizada en el minuto 3 del primer día, cuando la mente se rebele y empieza a saltar de un lado a otro. Claro. Bezos identifica barreras muy concretas. La primera es el ecosistema de hiperestimulación en el que habitamos todos. Mantener la decisión de sentarse o de simplemente estar presente carece de refuerzos en nuestro entorno físico. No hay señales que inviten a la pausa. Al contrario, el teléfono vibra cada 2 minutos, por supuesto. El diseño de nuestro entorno empuja de forma constante y pasiva hacia el consumo de estímulos rápidos, como encender una pantalla. En segundo lugar, existe un fenómeno neurológico brutal que él denomina el apego al pensar. La mente humana, en su red neuronal por defecto, disfruta estando distraída. Es una definición dolorosamente precisa. Apego al pensar. El cerebro tiene una especie de adicción a su propia narrativa dramática. Nos encanta viajar al pasado para reescribir conversaciones pensando en lo que deberíamos haber respondido. Oh, el clásico tendría que haber dicho esto. Sí, o nos proyectamos al futuro para ensayar tragedias que lo más probable es que nunca lleguen a ocurrir. Y lo curioso es que, aunque esa actividad nos genere sufrimiento, estrés y ansiedad en el cuerpo, hay una familiaridad reconfortante en no soltar el control de los pensamientos. Preferimos sufrir a estar en silencio. Ese apego es la mayor resistencia. Por eso Bezos insiste en un cambio de paradigma radical para no tirar la toalla. Hay que comprender que la lucha directa contra la distracción genera mucha más tensión. No pelearse con la mente. Exacto. La instrucción es reconocer el pensamiento, observarlo con cierta distancia amigable, como el coche de la autopista, y volver a llevar el foco suavemente a la respiración. Suavemente, claro. Pero quizás el mayor escollo de todos es la falta de resultados inmediatos. Operamos en una cultura de pura gratificación instantánea, donde a un clic de distancia obtenemos un chute de dopamina enorme. Las redes sociales nos han destrozado esa paciencia. Totalmente. El entrenamiento atencional, en cambio, opera bajo la lógica de la agricultura, no de la tecnología digital. Se planta una semilla que requiere riego diario y constante, mientras el trabajo fundamental se desarrolla bajo tierra, invisible durante mucho tiempo, antes de dar frutos palpables. Y llegamos aquí a lo que me parece el momento de mayor revelación de todos estos documentos que hemos analizado. Es brillante. A ver si pensamos en lo mismo. Supongamos que alguien decide empezar hoy. Se sienta en una silla, intenta centrarse en la respiración, sintiendo el aire, y a los 12 segundos exactos, su mente se ha ido a repasar la lista de la compra del supermercado o a recordar un correo que se dejó sin responder en el trabajo. Un clásico. La reacción instintiva y universal ante esto es la culpa. Es pensar automáticamente, esto no es para mí, no sé meditar, mi cerebro está roto, no puedo parar de pensar. Y fíjate, si conectamos ese preciso momento de frustración con la neuroplasticidad de la que hablábamos al principio del análisis, alcanzamos el aprendizaje más profundo de hoy. Darse cuenta de la distracción, tomar conciencia de que la mente ha viajado hasta la lista de la compra y, deliberadamente, soltar ese pensamiento para traer la atención de vuelta al aire que entra por la nariz, no es un fracaso en la meditación. Ahí está la clave. Es literalmente el objetivo. Ese momento exacto de retorno es la flexión mental que fortalece el músculo cognitivo. Es el levantamiento de pesas en el gimnasio. Es increíble. Sin la distracción previa, no habría ninguna oportunidad de entrenar el retorno de la atención. Es un giro de perspectiva verdaderamente monumental. Significa transformar el supuesto error o la supuesta torpeza
En la herramienta misma de progreso. Eso es. Significa que cuantas más veces se distraiga la mente en una sesión, si logramos darnos cuenta y volver al presente, más repeticiones estamos haciendo para fortalecer esa corteza prefrontal y encoger la amígdala. Cada distracción es una oportunidad dorada para levantar la pesa neuronal. Es la mecánica pura de la atención sostenida. El éxito no reside en mantener un foco inquebrantable e imposible, sino en la amabilidad y la firmeza constantes de ese retorno. Con esa idea tan potente en mente vamos a enmarcar un poco todo el recorrido que hemos hecho hoy. Hemos destilado que la atención plena es desprovista de todos esos misticismos, la capacidad biológica de ensanchar el espacio entre un estímulo externo y nuestra respuesta automática. Un espacio vital. Hemos viajado desde sus profundas raíces históricas hasta las resonancias magnéticas modernas, confirmando que encoge físicamente nuestro centro del pánico cerebral. Y además, hemos analizado su eficacia contrastada en la primera línea médica, sirviendo de escudo contra el distrés empático en unidades de cuidados intensivos, enseñando a los profesionales sanitarios a responder con sabiduría en lugar de reaccionar ciegamente por el estrés. Y, sobre todo para el día a día, hemos desglosado cómo infiltrar esta práctica en las grietas de los días más ocupados, entendiendo que la ducha de la mañana o el momento de masticar un trozo de pan son oportunidades reales para anclar la mente. Y que cada vez que perdemos el foco y nos damos cuenta, solo estamos preparándonos para hacer otra flexión mental. Ha quedado clarísimo. Y bueno, quienes deseen llevar esta exploración un poco más allá, tienen recursos muy sólidos en los documentos que mencionamos. En el ámbito digital, por ejemplo, la aplicación Tila estructura herramientas específicas para combatir el insomnio y la ansiedad mediante estos enfoques de atención. Muy recomendable. Y en el papel destacan dos textos fundamentales que son joyas: El milagro del mindfulness, del maestro Thich Nhat Hanh, y la obra clave que tendió ese puente hacia la ciencia occidental, Mindfulness en la vida cotidiana, de Jon Kabat-Zinn. Son puntos de partida inmejorables para empezar a cultivar esa semilla con paciencia. Sin duda. Y bueno, antes de cerrar la carpeta de esta inmersión, resulta tentador poner sobre la mesa una última pieza para que se siga analizando en retrospectiva, a nivel personal. A ver, disparemos. Si el núcleo de la atención plena consiste en ser dueños de dónde depositamos nuestra conciencia, momento a momento, sin juicios rápidos, resulta inevitable contrastarlo con el ecosistema tecnológico actual. Las plataformas digitales y sus algoritmos están diseñados milimétricamente por ingenieros del comportamiento para lograr exactamente el efecto diametralmente opuesto. Fragmentar nuestra atención. Fragmentar la atención, secuestrarla con indignación constante y forzar juicios inmediatos sobre cualquier tema. Teniendo esto en cuenta, la pregunta que queda flotando es: ¿se convertirá el dominio de la propia atención no solo en una herramienta de sanidad mental indispensable, sino en el acto de rebeldía político y social más determinante del siglo XXI? ¡Wow! Darle una vuelta a esa idea me parece el cierre perfecto. Reclamar la propiedad de nuestra atención como la máxima declaración de independencia moderna frente a los algoritmos. Tal vez ese sea el único camino real para recalibrar de una vez por todas esa alarma interna y volver a escuchar los sonidos reales que suceden a nuestro alrededor, y no solo el ruido de las notificaciones. En fin, ha sido una exploración densa, súper científica y sobre todo llena de herramientas aplicables que invitan a poner el cerebro a trabajar por fin a nuestro favor. Hasta el próximo análisis a fondo.